Qué bueno que estás con nosotros. Aquí estamos en temas de orientación a la familia y para nosotros es un gran privilegio poder compartir con millones de personas que se unen de diferentes partes, comenzando con la República Dominicana, que es nuestra base, y reciben esta orientación con agrado y es de bendición para su vida. Hoy quiero continuar lo que comencé la pasada semana y estuvimos hablando con el tema liberación del pecado sexual. Y para contextualizar, comenzamos leyendo Romanos capítulo 6, verso 12, cuando dice: por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí esa palabra es muy oportuna, sobre todo porque cuando el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo, está ministrándole a una sociedad influida por la cultura romana, que en términos morales era una cultura muy decadente. Era una cultura que había perdido, vamos a decir, los estribos. Hay emperadores romanos que se hicieron famosos por su promiscuidad, por las orgías que hacían. Hay nombres que han resaltado de ellos, como un tal Calígula, entre otros. Yo creo que todos tenían altos niveles de promiscuidad y de desenfreno moral. Desde los estamentos del más alto nivel, como el emperador, y todo el sistema y la cultura romana que dominaba, influenciaba el mundo en ese tiempo. Entonces, es una palabra muy oportuna que el Espíritu Santo le da al apóstol en esta carta precisamente a los romanos que estaban impactados por todo esto. La semana pasada yo hice referencia a la autosexualidad o las actividades que hace la gente para autosatisfacerse sexualmente, sobre todo lo que se conoce como la masturbación y otras prácticas alrededor de eso. Y terminamos diciendo que la recomendación cristiana era a que había que negarse a aceptar esas ideas que no tienen base real, que no son verdad, como me puedo morir si no tengo sexo o si no tengo algún tipo de relación sexual. Dios no nos diseñó así. Es decir, hay gente que deciden por motus propio una especie de ser célibe y por eso no mueren. No tienen que morir por eso. Pero el mundo de hoy ha creado eso. También decíamos que teníamos que rechazar aún las corrientes teológicas que le han dado asidero o validez a este tipo de práctica. Y habíamos dicho que hay que romper con esos hábitos, hay que romper con esos estados de esclavitud y hay que tener cuidado porque estas actividades le abren puertas a los demonios para tomar el control de la mente y el corazón de la gente. Y hoy quiero enfocarme en lo que dice Gálatas 5:19, cuando declara: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia.
Es interesante lo que dice este pasaje bíblico. Todos esos son pecados sexuales. Todos son pecados sexuales. Es decir, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. A eso está hablando cuando en este pasaje está haciendo referencia a la conducta pecaminosa. Y luego sigue añadiendo, ¿verdad? Idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celo, etc. Pero en el verso 19 se concentra en estos pecados sexuales. En la versión, en esta nueva versión dice, se me perdió aquí, dice, cuando ustedes deciden, esta es la Nueva Traducción Viviente, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales. Ahí está armando el mismo paquete con términos más contemporáneos para la gente que nos escucha. El término que usó el apóstol cuando comunicó esto en este verso 19 es el término griego que en español se pronunciaría aselgeia, que se utilizaba para describir indecencia, descontrol y perversión sexual. Es decir, está llamando la atención a los hermanos de Galacia sobre cuáles son las obras de la carne, cuáles son las conductas que no agradan a Dios, cuáles son las conductas que van chocando frente al propósito de Dios para nuestra vida. ¿Está Dios en contra de la relación sexual? No. Dios diseñó el cuerpo humano del hombre y de la mujer para que fueran seres sexuales. Ahora, como todas las actividades que Dios diseñó para nuestro cuerpo, tienen que ser en un orden, en un formato que en vez de dañar, bendiga nuestras vidas. Y ahí es que el diablo ha hecho su mejor trabajo para destruir la vida de la gente. Porque, por ejemplo, Dios nos diseñó para que nos dé hambre y comamos. Ahora, si usted se pasa 24 horas al día comiendo, usted se va a producir un problema de salud. Porque aunque Dios puso la capacidad, el deseo, la necesidad de comer, la realidad es que no es para que nosotros nos pasáramos los días comiendo, sino para que comiéramos y para que nos alimentemos, pero no para llenarnos la barriga hasta explotar. Hay gente, hemos visto casos de personas con 300, 400, 500, 1000 libras de peso. Y obviamente, el cuerpo humano no fue diseñado para eso. Y lo mismo pasa con el sexo. Dios diseñó nuestro cuerpo para que a través de las relaciones sexuales tuviéramos satisfacción dentro de una relación amorosa entre un hombre y una mujer, y también tuviéramos la capacidad de procrear. Eso lo estableció el Señor en su diseño para nuestras vidas. Ahora, el adulterio no lo estableció Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el adulterio significa que yo, teniendo una esposa, busco otras parejas adicionales a esa esposa, con todos los problemas que eso genera.
Todos los problemas, porque es un combo de problemas que genera, comenzando con los problemas de salud. El adulterio no lo diseñó Dios, pero es un pecado que se comete teniendo relaciones sexuales fuera del orden de Dios. ¿Cuál fue el orden de Dios? El matrimonio. El que un hombre se casa con una mujer, o que una mujer se casa con un hombre, y como Dios puso esa atracción y puso los elementos, se desarrolla la relación sexual en un ambiente seguro, de fidelidad, de compromiso. Ahora, el adulterio es una actividad sexual, pero fuera del orden establecido por Dios. Igualmente, la fornicación. Cuando hablamos de fornicación, estamos hablando de toda actividad sexual fuera de orden, que incluye relación sexual con personas sin ningún compromiso, sin ninguna, lo que hoy se llama el sexo casual, que es muy popular hoy en día en la sociedad del siglo XXI. El sexo casual, que dos personas se encuentran en un bar, se miran a los ojos, están borrachos, están incómodos, y ahí van y se acuestan con esa persona. O en el mismo bar, ahí se meten a un baño y tienen relación sexual. Y ya, eso es sexo casual. Y eso terminó ahí. Y te vi, te veré y no me interesa tu nombre. Ajá. Eso no fue lo que Dios diseñó. Fornicación también es cuando la gente consume pornografía, cae en la autosexualidad. Y por eso en la traducción aquí se meten todos estos términos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, para describir indecencia, descontrol y perversión sexual. Ahora, ¿cuál es? ¿Por qué esto es importante? Porque estamos batallando contra un mundo que procura imponer un sistema y nos bombardea día y noche para derribar todas nuestras fortalezas espirituales. Un mundo que promueve el pecado y la inmoralidad, buscando que sea aceptada en todos los tipos de manifestaciones, para destrucción de nosotros, pero sobre todo para que entremos en conflicto con nuestro Creador. Para mí eso es un ataque demoníaco que viene orquestado desde el mismo infierno. Y mucha gente, aun cuando se convierte, llega con esas ataduras espirituales, de esas conductas que saben que son dañinas, pero sienten que por sus propias fuerzas no pueden ser libres. Óigame bien, escúcheme bien. Una de las cosas más maravillosas del Evangelio de Cristo es que predica liberación espiritual. Es que predica liberación espiritual, porque esas conductas de ese libertinaje sexual, eso se convierte en ataduras demoníacas. Yo he escuchado hombres sobre todo que me han dicho: pastor, yo no le quiero ser infiel a mi mujer, pero pasan situaciones y yo termino cometiendo esa falta y me siento tan mal después que lo hago. Y a veces uno le dice: pero ¿y por qué lo hiciste? Es que como que se me mete una cosa que no me puedo controlar. Es que hay situaciones que no sé cómo salir de ellas. Eso se llama batalla espiritual. Y eso se enfrenta con las herramientas espirituales. Por eso yo hablo de liberación del pecado sexual, para que la palabra que entendemos como recomendación que viene de parte de Dios, la podamos poner en práctica. Y decirle a ese diablo mentiroso,
a decirle a esos demonios que procuran imponer sus deseos en nosotros, decirle, no se va a poder. En el nombre de Jesús, no voy a hacer eso a lo que me estás invitando. No voy a dejarme arrastrar a tomar esas malas decisiones que echan a perder todo. Usted sabe los matrimonios destruidos por la infidelidad, que ahora está al mismo nivel entre hombres, cometida por hombres y cometida por mujeres. Tanto hombres como mujeres están igual de infieles. Que nadie venga diciendo que eso nada más es de hombre. Me decía en estos días un soltero cristiano, me decía, estoy asombrado, porque yo no sabía cómo era que estaba esto. Esa persona había estado casada y ahora está soltero. Y me dice, yo no sabía cómo era que estaba esto. Yo no tenía idea del desenfreno que hay. Y me dice, mire, pastor, hay mujeres que me han dicho esto, me dicen esto, y hasta mujeres casadas me dicen. Digo yo, esa es la realidad que se está viviendo. Quizás tú no lo habías vivido porque tú estabas resguardado por un matrimonio, pero ahora estás sufriendo esas consecuencias. Entonces, ese libertinaje sexual es demoníaco. ¿Por qué? Bueno, comenzando con que el sexo en una vida desordenada no produce la satisfacción para lo cual Dios la diseñó. La máxima satisfacción sexual se tiene cuando se hacen las cosas en el orden establecido por Dios. El matrimonio. Y es en el estado del matrimonio que también se puede cosechar el resultado que produce la relación sexual, que es la procreación de una criatura, de un hijo, de una hija. Y eso debemos entenderlo. Por eso yo quiero terminar recomendando a todos los que le he estado hablando para que sean libres. Porque como decía la semana pasada, en este segmento le hablamos a los padres, a las madres, a los hijos, hasta a los abuelos le hemos hablado. Y yo decidí estas 2 últimas semanas hablarle a los solteros, a los que no se han casado y a los que quizás tuvieron algún tipo de relación con una pareja, pero que hoy están solteros y quizás están sirviéndole a Dios y están batallando. Quiero recomendar finalmente 3 cosas. Número 1, cierre la puerta a todo pecado sexual. Ciérrela, radical. No le puedes abrir una brecha, por el contrario, tienes que ser radical. Recuerda, no alimentes tu mente ni tus ojos y ninguno de tus sentidos con pensamientos pecaminosos o impuros en segundo lugar. No alimente tu mente ni tus ojos, ninguno de tus sentidos con pensamientos pecaminosos. Y tercero, no cedas a la tentación. La tentación van a llegar y el que tú tengas una tentación o seas tentado no quiere decir que tú tienes que caer. Ser tentado puede ser cualquiera, puede ser tentado. Yo puedo ser tentado, tú puedes ser tentado, el hermano puede ser tentado. Ahora, Cristo fue tentado, pero Cristo no cayó. Y eso es lo que debemos tratar de conseguir nosotros. No cedas a la tentación. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y cierro recordándole estos versículos. Santiago 4, 7 al 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y termino con Efesios 4, 17 en adelante, cuando dice, digo y requiero en el Señor que ya no anden como los gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y dice el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, hice referencia a ese pasaje ayer cuando predicaba sobre las cosas viejas pasaron, y termino con él hoy otra vez. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Señor, liberta a los que han caído víctimas de estos demonios, a los que han caído en las garras de la esclavitud, de un libertinaje sexual que le lleva a destrucción de su vida, de su salud, de sus familias, de sus matrimonios, a asumir conductas vergonzosas y a traer tragedia, porque hay mucha violencia, muchas tragedias, muchas muertes por toda esta filosofía liberal y perversa que ha dominado y está dominando en la mente y el corazón de tanta gente. Ayuda a cada oyente que ha recibido esta palabra a someterse al orden de Dios, someterse para organizar su vida dentro del orden establecido por Dios para su vida, resistiendo la tentación, abandonando los deseos de la carne y cada día más llenándose del Espíritu Santo para poder resistir las tentaciones, cerrando toda puerta que haya en su vida y para que puedan ser testimonios vivos de tu gracia y de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén.